por lo menos ya lo hemos conversado con otros cursos, no sé la decisión del curso 5 de 3, pero supongo que va a ser la misma, que es la de tomarse la semana del estudiante. Nosotros venimos con la programación bien, o sea que no habría ningún inconveniente, excepto que ustedes digan, no, queremos tener clase, pero en principio estaría previsto que la semana del 20 al 24, por lo menos los módulos que cursan 5 de 3, 5 de 2, 5 de 1, de calidad y de relaciones industriales, se tomen la semana del estudiante en virtud de, bueno, de que descansen un poco de este año y de esta dificultad de tomar esta actividad, las clases de esta forma, y con todo el estrés que esto lleva. Así que si hay alguna situación al contrario, me lo dicen, pero si no hay ningún comentario, tomaríamos como que se van a tomar la semana del estudiante. Buenos días, ingeniero Gareca, buenos días, ingeniero Estrada. Buenos días. Buenos días, ingeniero Bravo, y a los presentes. Y bueno, vamos a dar inicio. No sé si se ve. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, hoy nos toca seguir con la actividad. Vamos a dar el módulo 5, en el cual vamos a seguir viendo herramientas que nos permiten desarrollar o llevar adelante las actividades de producción o de prestación del servicio. Habíamos dicho que todo proceso de fabricación mínimamente está conformado por lo que nosotros llamamos las 5M, que ahora hay una más, las 6M: mano de obra, métodos, materia prima, medio ambiente, máquina y medición. Y que cada una de estas variables, justamente como variables que son, están continuamente variando. Entonces, estas variaciones hacen de que sea muy difícil hacer dos productos exactamente iguales. Son muy difíciles, ya sea porque el ser humano no rinde lo mismo a la mañana que a la tarde. O sea, a esta hora muchos de nosotros estamos muy lúcidos, pero hay otros que todavía estamos dormidos. Entonces, a lo mejor a la 1 de la tarde rendimos mejor que a las 8 de la mañana, o a las 10 de la noche rendimos mejor que a la 1 de la tarde. Esa variación del rendimiento de la persona también genera dificultad a la hora de tratar de tener un producto igual, ¿no?, que otro. Perdón. Una máquina, cuando tiene sobre todo herramientas de corte, no es lo mismo cómo funciona cuando inicia su funcionamiento a cuando esta herramienta de corte se va desafilando. El medio ambiente, la variación de la temperatura, los elementos de medición, el cansancio, incluso, fíjense ustedes, no vamos a hablar ni siquiera de una actividad de proceso, vamos a hablar de servicio. En un banco, al cajero se le da un tiempo para que vaya y descanse, porque el contar permanentemente dinero hace que muchas veces uno
uno pierde el sentido de la noción y se equivoque. Incluso hay un seguro económico por pérdidas. Bueno, lo importante que nosotros tenemos que conocer es que existen 6 variables o muchas variables y que cada una de estas variables está permanentemente variando. Entonces, nosotros como proceso podemos tomar algunas acciones, hacer un control o un análisis para ver el rendimiento de las personas en las distintas horas, para ver cómo hacemos para que Marcelo Bravo garantice un rendimiento parejo en las 8 o las 10 o las 12 horas de trabajo, o que Claudia Gareca o que Walter Estrada. O sea, hay que ver de qué manera logramos que el rendimiento sea parejo, o hacemos un mantenimiento preventivo a las máquinas cada tanto tiempo para ver el afilado de la herramienta de corte, o ponemos un termómetro al lado para ir viendo la variación de la temperatura. Entonces, cuando la temperatura baja, le ponemos una calefacción, y cuando la temperatura sube, pues le ponemos una ventilación. Pero bueno, cualquier acción que yo tome es un costo. Entonces, la idea y el concepto, al partir de esta variabilidad de variables, valga la redundancia, es ver cómo hago yo para reducir al mínimo estas variaciones. Lo que pasa que, como digo, cada acción es un costo, ya sea que hay que pagar personal para que controle, ya sea que hay que comprar maquinaria, que hay que comprar instrumentos, que hay que instalar, hay que hacer alguna modificación, lo que sea es plata. ¿Y hasta dónde hago? Porque podríamos, si seguimos con acciones, podríamos llegar al cero de efecto incluso. El tema es encontrarnos con un cliente que sea capaz de pagar todas estas acciones que nosotros estamos llevando adelante para que el producto o el servicio no tenga ningún defecto. Entonces, yo fabrico lapiceras y quiero que mi lapicera no tenga pero ningún defecto. Genero muchas acciones, pero claro, la lapicera vale 50.000 pesos. Entonces, cuando yo la quiero vender, no, déjame con la Vic que vale 150. Entonces te encuentras con un cliente que prefiere pagar 150 pesos una Vic con todos los errores que tiene, y no 50.000 pesos una lapicera que no tiene ningún error. Entonces, bueno, va a llegar, me encuentro entonces en esta situación, ¿no? Decir, bueno, va a llegar un momento en el cual voy a tener que aceptar que mi proceso viene con una variabilidad determinada. Es esta variabilidad. O sea, si yo hago más acciones, introduzco más costos que después el cliente no me los paga. Entonces, por eso fue que apareció, cuando vimos la clase pasada, el concepto de la tolerancia. Porque el cliente me pide una medida, pero si yo por mis procesos no tengo la capacidad de darte exactamente esa medida, o por una cuestión de costos, el cliente decide, bueno, te acepto esta tolerancia. Bueno, yo lo que tengo que lograr es que la variabilidad de mi proceso
se mantenga dentro de esa tolerancia que el cliente me está aceptando. Entonces tengo que aceptar que va a haber una tolerancia, una variabilidad intrínseca. A este precio, mi proceso puede producir esto con esta variabilidad. El tema es que, también hay que mantener la variabilidad. O sea, una cosa es aceptar de que mi proceso tiene una variabilidad que es intrínseca a este proceso, y por otro lado también es tratar de mantener además que mi proceso se mantenga en esa variabilidad y que no se me salga de ahí, porque cuando se me sale de esa variabilidad es muy probable que ya me salga de los límites que me está pidiendo el cliente y vaya con algún defecto. Aceptando que mi proceso tiene esa variabilidad, yo voy a llegar a utilizar una herramienta que se llama control estadístico de procesos, porque justamente lo que me permite es realizar un análisis estadístico de cómo se va a comportar mi proceso durante un tiempo, es decir, prevenir el comportamiento de mi proceso para que se mantenga dentro de esos límites de variabilidad que yo dije que mi proceso tiene. Para poder entender el control estadístico de procesos, hay algunos conceptos que tenemos que manejar, que conocer, y que seguramente ustedes ya conocen por la escuela secundaria o por alguna materia de la carrera. Cuando yo realizo mediciones y las puedo colocar a esas mediciones en un eje o en una tabla y los dibujo, yo puedo ver cómo se distribuyen los valores de esas mediciones y ahí estoy teniendo una distribución de valores. Cuando lo que yo estoy midiendo son valores, pero además veo la cantidad de veces que se repite ese valor, yo lo que voy a estar viendo es la distribución de la frecuencia de aparición de ese mismo valor. Y es lo que tengo acá en esta placa que estoy mostrando. Operario 1, 2 y 3 realizan un montón de mediciones y ahí encuentro que el valor 1,19 aparece una vez, el valor 1,20 aparece 4, el valor 1,24 es el que más aparece, 1,29. Y yo lo puedo graficar de varias formas. El más común es el gráfico de barras, donde yo viendo acá veo que la distribución me muestra que el que más aparece es el 1,24, que también lo puedo ver en números, pero es mucho más fácil verlo gráficamente. Y lo mismo el otro gráfico que está acá a la derecha, con una línea. Después hay algunos conceptos estadísticos, como la media aritmética. La media aritmética, en cierta manera, en estadística es el promedio, el valor promedio de ciertas mediciones. La desviación estándar es la desviación que tengo desde un determinado valor hacia un extremo o hacia el otro. Rango es el conjunto de valores entre dos límites, el límite inferior o el límite superior, o el valor mínimo o el valor máximo. Y conociendo ya esos términos, podemos empezar a entrar
en qué es el control estadístico de proceso. Dijimos que el control estadístico de proceso es una herramienta que se utiliza para medir o para verificar, llamémosle, cuál sería el comportamiento futuro de mi proceso. O sea, es prever el comportamiento de mi proceso. Dado que es una aplicación que se utiliza en fabricación, se dice que es una herramienta que contribuye a la mejora de la calidad en el proceso de fabricación. Supongamos que vamos a poner un ejemplo que siempre pongo y que creo que es muy gráfico para este análisis. Estamos analizando la edad de los alumnos del 5D3 de Ingeniería en Calidad. No le voy a preguntar a cada uno porque, bueno, sería perder tiempo, pero de manera presencial yo digo, bueno, a ver, ¿qué edad tiene usted? Y anoto del pizarrón. 23, 22, 24, 23, 21, 20, 23, 25, 24, o sea, haciendo un análisis de la edad de ustedes, podríamos llegar a decir que en comparación con esto que habíamos mostrado acá, perdón, en vez de ser diámetro, acá estamos hablando de una edad. Entonces acá sería 23, 24, 22, 20, 23, 24, 25, 22, bueno. Podemos llegar a encontrar a lo mejor un rango que va de edades que va entre 22 y 26. Y a lo mejor el promedio me da 23,2. En ese análisis, si alguno de ustedes falta, y posiblemente varíe un poquito el promedio, pero en realidad dentro de lo que es la muestra no nos vamos a dar cuenta, porque en realidad faltó un número parecido a lo que estamos tomando. Si faltó el número un número 23. Es decir, entonces, que en este análisis, si cualquiera de ustedes falta, el promedio varía, pero no varía mucho. Ahora, si dentro de esta cuenta yo agarro y digo, bueno, vamos a hacer un análisis de todo lo que estamos en el aula, entonces empieza a aparecer, bueno, 22, 23, 24, 25, 22, 23, 26, 22, 23, y cuando viene bravo, 57. Ah, la mierda. Ese número, cuando yo haga el promedio, me va a hacer correr el promedio muy más alto y se va a notar. En vez de ser, supongamos que si era 23,2, faltaba uno de ustedes, hace 23,1. Pero si yo hago el promedio con Bravo, es capaz que se vaya a 25. Entonces el análisis que vamos a hacer nosotros es, che, se fue muy alto el promedio. ¿Y por qué será? Analicemos. Y fue porque dentro de la suma lo incorporamos Bravo. Entonces, la edad de Bravo se fue el miércoles, sumó un montón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que eliminar lo Bravo, tenemos que sacar lo Bravo de acá, para que siga siendo un promedio bajo. Bueno, esto es más o menos parecido a lo que hablamos cuando hablamos del control estadístico del proceso. Tenemos causas
Entonces, dentro de estas variaciones, se producen por causas normales y causas comunes, que si van cambiando muy despacito, posiblemente uno no se da cuenta. Se va desafilando muy despacito la herramienta y uno capaz que no se da cuenta, entonces el promedio va bajando muy poquito. Si esa herramienta se corta o se rompe, bueno, ahí sería la edad de Bravo. Entonces, a partir de ahí el resultado va a ser otro. Si la mano de obra se va cansando despacito, y capaz que no la notemos, pero si en un horario cambiamos de mano de obra, una persona por otra, y posiblemente ahí se note la manera de trabajar distinta. Entonces ahí estamos hablando de la edad de Bravo. Pongo este paralelismo para que se entienda, ¿no? Entonces podemos decir que en un proceso tenemos causas comunes. Estas causas de defectos que se producen dado por la gran variabilidad que tienen los procesos, son, por ejemplo, oscilaciones de las características del material utilizado, variaciones de temperatura, variabilidades pequeñas introducidas por el operario, repetibilidad propia de la máquina. Mientras aparezcan este tipo de causas, vamos a tener una variabilidad del proceso que va a estar dentro de ciertos límites. El 23,2, acuérdense ustedes. Entonces, estas causas que inciden, sí, en el proceso, que generan una variabilidad, pero que ninguna de ellas tiene un efecto por sobre las otras, es decir, como dije recién, si dentro de la edad que estamos haciendo el análisis falta uno de ustedes, y posiblemente no se note dentro del promedio, no nos vamos a dar cuenta quién es el que falta. Se denominan causas comunes. Entonces, mientras estén las causas comunes, no pasa nada. Por el contrario, si aparece una variación o una variabilidad o una variabilidad generada por una causa preponderante sobre las otras, es decir, no faltó un alumno más, sino que faltó el profe, entonces no pudimos tener clase. Si hubiera faltado un alumno o una alumna, y la clase la teníamos lo mismo, en vez de tener 50 alumnos, teníamos 30 y dábamos lo mismo, pero faltó el profe, entonces no pudimos dar clase. Este profe, el que me sube por la edad suya, el que me sube el promedio a 25. Bueno, este profe es lo que se considera como la causa especial. Como dije recién, rotura de una herramienta, cambio de mano de obra, en el medio de una lluvia, un rayo, bueno, etcétera, etcétera. Son situaciones preponderantes sobre las otras, que si no hubieran ocurrido, hubiéramos estado todo en calma, llamémosle, pero ocurrieron, entonces me generó una variación grave en el proceso. Eso se llama causa especial. Se dice que el proceso está bajo control estadístico cuando no tenemos causas especiales. ¿Por qué? Porque al no tener causas especiales, yo puedo predecir que mi proceso se va a comportar más o menos entre estos valores siempre. Yo pongo una persona que controle acá y una persona que controle acá, que son los dos límites, y digo, bueno, mientras vamos tranqui, podemos garantizar que si está esta persona acá y esta persona acá, no va a haber problema.
El control estadístico de proceso entonces se basa en analizar la información aportada, se hacen controles y se analiza para detectar la presencia de causas especiales y habitualmente se realiza a través de lo que se conoce como gráficos de control. Si el proceso se encuentra bajo control estadístico, podemos entonces hacer una predicción del intervalo en el cual estamos nosotros midiendo, decir, bueno, si se comportó de esta manera durante toda esta semana con todos estos controles, podríamos predecir que si seguimos con estos controles, la semana que viene se va a comportar de manera similar, a menos que haya alguna causa especial. Para la aplicación de los gráficos de control, el proceso debe tener una estabilidad suficiente. Es decir, yo tengo que tener un proceso medianamente controlado para poderle aplicar los límites y para poder decir, bueno, con estos controles y estos límites garantizo que todas mis piezas van a estar dentro de lo que mi cliente me pide. Ahora, si yo tengo un proceso en el cual permanentemente cambio de personal, pero además las personas trabajan de manera distinta, pero además las máquinas no tienen mantenimiento y se me rompen a cada rato, pero además se me desafilan las herramientas. Y bueno, es difícil predecir algo. Si yo tengo mi hija que va a la escuela y primero se saca un 3, y después se saca un 9, después se saca un 5, después se saca un 8, y después se saca un 2, y después se saca un 10, y se me hace muy difícil predecir cuál es la nota que se va a sacar, la próxima nota. Ahora, si se saca un 7, un 8, 9, 7, 8, 9, yo voy a decir, bueno, mira, por lo que yo estoy viendo, y su nota va a estar entre 7 y 9. Más o menos así sería, a pocas palabras, este control estadístico de proceso, ¿no? Podemos decir entonces que un proceso caótico no es previsible. Y como no es previsible, no puede ser controlado. O sea, primero tengo que estabilizarlo. Es lo que hace un médico cuando uno va a control y tiene un montón de problemas, decir, bueno, estabilicémonos primero y después que te estabilicemos empezamos con el tratamiento. Bueno, acá es lo mismo. Cuando tengo un proceso caótico, tengo que primero hacerlo previsible y a partir de ahí empezar a aplicarle los gráficos de control en los puestos de trabajo. ¿Qué es capacidad de proceso? Nosotros cuando tenemos un proceso con las variables controladas, podemos ver que cuando tomamos mediciones, en todo proceso se produce lo que se conoce como la campana de Gauss, ¿no? Es decir, dentro de la variabilidad establecida para ese proceso, el 99,7% de las mediciones van a caer dentro de un determinado rango. Si este proceso es caótico y está desestabilizado, las mediciones van a caer en cualquier lado. Entonces podemos decir que ese rango de mediciones va a estar comprendido dentro de un valor hacia la izquierda de ese valor promedio y un valor hacia la derecha. Por lo general, si está bien estabilizado, esos valores son simétricos. Si yo le llamo M al punto central y 3 sigma a la distancia que hay entre el punto central y el límite inferior, y 3 sigma para el límite superior, vamos a decir que 3 sigma y 3 sigma me da 6 sigma. Podríamos decir entonces que 6 sigma es la variabilidad natural de cualquier proceso.
Un proceso estable tiene una variabilidad natural de los 6 sigma. La variabilidad natural del proceso, 6 sigma, es intrínseca al proceso, o sea, es propia del proceso. A partir de ahí, cuando yo empiezo a tomar acciones para disminuir esa variabilidad, empiezo a introducir costos. Y además es independiente de la tolerancia que le asigne. O sea, yo sé que el 99,7% de todas mis medidas van a caer acá. Pero también tengo un 0,3% que va a caer afuera. Entonces yo tengo que tratar de garantizar que el 100% caiga adentro. Para lo cual voy a tener que hacer un cálculo para definir mis límites de mi proceso que estén por encima de ese 3 sigma de cada lado. ¿Por qué? Porque la manera que yo tengo de garantizar que ese 0,3% también va a entrar dentro de los límites que yo propongo. Si logro eso, voy a tener el 100% de mis piezas de producción dentro de lo que el cliente requiere. Esa 6 sigma es lo que se conoce como capacidad de proceso. Por lo tanto, si 6 sigma es mayor que el intervalo de las tolerancias, es muy probable que, es decir, que si mis tolerancias elegidas por mí son más chicos que el 3 sigma, ya lo vamos a ver en el otro gráfico, voy a tener piezas que me van a caer afuera de ese límite de tolerancia y por ende van a ser piezas que van a estar fuera de lo que el cliente me pide. Lo que yo tengo que hacer es tratar de que esos límites estén por encima de ese 6 sigma. Y esto lo vamos a ver acá. Fíjense ustedes, los límites verdes serían los 6 sigma. M menos 3M, 3 sigma y M más 3 sigma son los límites propios del proceso. Si yo cuando calculo mis límites de producción elijo los que están en blanco, al 0,3 que tenía posibilidades de caer fuera de los límites verdes, se van a sumar otros más. Por lo tanto, voy a tener un cúmulo de piezas que van a estar por fuera de los límites establecidos del proceso. Lo que yo tengo que hacer es hacer un cálculo y ponerle los límites amarillos para garantizar de esa manera que todas las piezas me van a caer dentro de lo que sería el rango de producción. Esto cuando hagamos una parte práctica se va a ver un poquito mejor, pero conceptualmente es así. O sea, yo tengo que definir, tengo que tener en cuenta no solamente para los límites de mi proceso, yo tengo que tener en cuenta que hay un 0,3% que cae afuera de los límites naturales del proceso, es decir, que alguna pieza va a caer, se me va a ir de los controles teóricos. Entonces yo tengo que garantizar y, como quien dice, gastar un poquito de más. Es decir, a ver, si yo, a ver, ¿cómo? Son a veces las tolerancias que si yo digo, en esta pared tengo 10 centímetros, y bueno, le voy a poner 10,5, porque seguramente en alguna parte de la medición me comí algo, o hay algún reborde de la pared, entonces por la duda le pongo 10,5. Bueno, ese 0,5 serían los límites amarillos que estoy decidiendo yo para que todas las piezas me caigan adentro de mi proceso de producción.
El tema es que también, si lo hago muy extenso, estoy perdiendo plata, porque puede ser que tenga demasiado, o sea, el límite mío, si yo le pongo, en vez de 0,5, le pongo 2 centímetros y capaz que tenga que poner un ladrillo más para ocupar esos 2 centímetros. Esos ladrillos es costo. En este ejemplo burdo que le pongo, sonso, capaz que no se vea mucho el costo, un ladrillo más, pero en un proceso de fabricación, cuando hablamos de 50.000 piezas, y esa acción genera costo. Como también genera costo achicar demasiado esta curva de Gauss, de manera que sea más precisa. Entonces, bueno, uno tiene que jugar con eso, como dije recién, hasta ver hasta dónde el cliente es capaz de pagar. Para poder medir entonces esta capacidad de proceso, hay un valor que se llama el índice de capacidad de proceso, que es el límite superior menos el límite inferior sobre 6 sigma. Si decimos que los límites nuestros tienen que ser más grandes que el 6 sigma, tenemos que decir entonces que la capacidad de proceso tiene que ser mayor que 1. El valor que se utiliza normalmente es de 1,33. Pero también decimos de que hay variaciones de estas variables justamente, y nosotros decíamos que cuando calculábamos la edad de cada uno de ustedes, me daba un valor de 23,2. Cuando apareció una causa especial, Bravo, se fue como 25. Entonces, ¿qué pasó? Imagínense ustedes, a ver si lo podemos ver acá. Bueno, acá es muy poquito el corrimiento. Se corrió el promedio. Entonces, ese promedio o esa media que teníamos en el gráfico, si yo sigo manteniendo los mismos límites, ustedes van a ver que ya dejó de ser simétrico, 3M para un lado y 3M para el otro. Se corrió para uno de los lados y en un ejemplo vamos a tener a lo mejor 4M de un lado y 2M del otro. Tomándolo de ese punto de vista, digo, bueno, ¿cómo hago yo para volver a centrar la curva? Para que vuelva a ser simétrica. Y bueno, ahí tengo que empezar a jugar con cada una de las variables. Pero ¿qué pasa? Si yo muevo una variable, capaz que me haga cambiar otra, y si muevo otra, capaz que me haga cambiar otra, y al último voy a terminar gastando mucho dinero y posiblemente no logre centrar la curva de mi proceso. Pero claro, ¿qué pasa? Imagínense ustedes una curva de Gauss donde yo tengo de un lado, entre la media y un extremo, 4M y 2M. Antes era 3M y 3M. Ahora se me corrió el eje y tengo 4M y 2M. Si yo lo imagino, si yo para calcular la capacidad de proceso imagino la simetría, yo digo, bueno, si tomo el valor de 4M de un lado, cuando dé vuelta para el otro lado, me voy a encontrar con que en vez de tener 4M tengo 2. Es decir, que estoy dando un espacio de 2M para que las piezas me caigan ahí. Yo voy a correr el riesgo de que muchas piezas me caigan en ese espacio. Si yo en vez de tomar el de 4M, tomo el de 2M, cuando gire para el otro lado y lo haga simétrico, me voy a encontrar con que ese 2M cae dentro del 4M que tengo ahí. Entonces, ahí yo voy a garantizar de que todas las piezas, me van a sobrar piezas incluso, porque va a haber piezas que me caen afuera del 2M. Pero
por lo menos voy a garantizar que esas piezas que están entre el 2M para la derecha y el 2M para la izquierda cuentan con el reconocimiento y el apoyo y digamos, de las necesidades del cliente. Entonces aparece ahí otro factor, que es cuando se me corre el eje por alguna aparición de alguna causa, en vez de tratar de corregir esa curva de Gauss, porque se me va a complicar cada vez más, me conviene utilizar el eje menor. Como vuelvo de nuevo, como dejó de ser simétrico, antes teníamos una media y teníamos 3M para un lado, 3M para el otro, ahora voy a tener un corrimiento, voy a tener 4M para un lado y 2M para el otro. Bueno, voy a utilizar el 2M. Entonces voy a hacer una curva de Gauss más chiquita, intentando de que todas las piezas que tenga en esa curva de Gauss van a caer dentro de esa curva de Gauss. Y eso es lo que se conoce como el CPK. Entonces, fíjense ustedes, el CPK es el límite superior menos el M sobre 3 sigma mínimo, que puede ser el superior o puede ser el inferior. El que sea de los dos, pero el que sea el mínimo. Entonces, de esa manera tenemos otro factor que se conoce como el CPK. De este modo se define un proceso capaz como aquel proceso cuyo valor de CPK es mayor que 1. Esto es para capacidad de proceso. Si aplico el mismo concepto para capacidad de máquina, voy a tener el CM y el CMK. Capacidad de máquina, CM y CMK cuando se me corre el valor promedio. Para poder ver estos gráficos, es lo que decíamos recién, que utilizamos los gráficos de control. Los gráficos de control son instrumentos que me permiten ver las variaciones dentro de mi proceso y a partir de allí verificar si este proceso está controlado o no y prever su comportamiento. Los gráficos pueden ser por variable, pueden ser por atributos. El gráfico más usado, por lo que se conoce siempre, es el XR. Bueno, acá tenemos una interpretación de los gráficos de control. Vemos que tenemos el menos 3 sigma y el más 3 sigma, pero acá más que nada es una distribución de cómo caería el porcentaje de piezas que caerían dentro de las distintas fracciones de la campana de Gauss. Entre el menos 2 sigma y 2 sigma, el menos 2 sigma y el menos 3 sigma, o el 2 sigma y 3 sigma, tenemos una variación que va de 2,5 a 13,5. Después tenemos entre el menos 2 y el menos 1, ahí tenemos 13,5. Entre el menos 1 y el sigma tenemos 34, y así para el otro extremo. Es decir que entre el sigma y el menos 1 y más 1 tenemos un 68% de las piezas que cumplen con lo que el cliente me pide. Bueno, tenemos distintos tipos de gráficos. Habíamos dicho que el que más se usa es el gráfico XR. Lo que nosotros vamos a ver este tipo de gráfico acá. ¿Qué nos dicen estos gráficos? Bueno, fíjense ustedes que en el primer gráfico yo voy viendo puntos que se van alejando sucesivamente del valor medio. Tenemos uno cerca, se va alejando. En un momento salió. Bueno, ese que salió me está diciendo que hay una causa especial ahí. Esa que salió ahí es la edad de Bravo. Arriba de este límite vamos a tener el límite establecido por el cliente. Es decir, que si yo tengo una pieza que salió de este límite que yo propuse,
todavía va a ser parte de lo que el cliente me acepta. Pero tengo que tener cuidado porque puede darse que de ahí siga ascendiendo y ahí sí va a salir de lo que el cliente me pidió. Entonces, esto es un aviso. Me dice, hacelo entrar de nuevo. Bueno, acá hemos logrado que entre, vuelve a entrar, sale de nuevo. Bueno, estos dos extremos, cuando yo tengo ese gráfico, tengo que decir, bueno, che, ¿qué pasó ahí? Ahí hay causas especiales. Ahí hay que sacarlas esas causas. Porque si yo no hago nada, el próximo paso es más ascendente todavía y posiblemente ahí se me salga de los límites del cliente. En el gráfico que tenemos abajo, vemos que va subiendo cada vez más la diferencia de las medidas con el promedio y todavía no salió. Y hasta ahora está bien, no me dice nada. O sea, no pasó nada, llamémosle. Pero sí me dice que cada vez se está alejando más. Entonces, si yo no tengo un cuidado acá, en la próxima puede ser que todavía esté adentro o puede ser que ya salga. Entonces, este gráfico lo que me está diciendo es, che, abrí los ojos porque el comportamiento que está teniendo este proceso es que en cualquier momento se sale de estos límites. Acá tenemos otro gráfico. Este gráfico, fíjense ustedes, tiene muy pequeña variación entre las mediciones y la media. Pero aparte de que tiene muy poca variación, cuando hemos dicho que hay 5 variables, 6 variables que varían permanentemente y venimos de variaciones así o así, a mí me dice que es muy raro, primero, tener un proceso de esta manera. Porque si estoy teniendo un proceso de esta manera, hay dos cosas. Primero, estoy perdiendo plata, porque estos límites debería achicarlos. Porque esta distancia que hay entre estas medidas y el límite es un espacio de plata que estoy gastando, cuando la podría ahorrar. Eso por un lado. Pero por otro lado también tengo un comportamiento muy simétrico. Entonces, o están mal hechas las mediciones, o están, nosotros en la jerga le llamamos dibujadas, están inventadas. Porque si estamos hablando de que un proceso tiene variabilidad, primero, es muy raro que tenga esta variabilidad, pero además es muy raro que sea muy simétrica la variabilidad. Entonces, bueno, este gráfico me dice, míralo porque hay algo. No me está diciendo que está mal. Ninguna está fuera de los límites. Pero míralo porque algo pasa. Y por otro lado, bueno, es tu obligación avisar de que deberían achicar los límites porque se está gastando mucha plata. Después tenemos este de abajo, donde fíjense ustedes cómo los valores van disminuyendo desde un mínimo hacia un máximo, vuelve a disminuirse hasta casi el límite inferior y después vuelve a aumentar hasta casi el límite superior. O sea, también están dentro de los límites, no pasó nada, pero sí este casi hay que tener en cuenta porque en la próxima puede ser que el casi pase para afuera, tanto abajo como arriba. Entonces, están como demasiado cerca de los límites, hay que tener cuidado. Acá volvemos de nuevo, ¿no? Es muy raro. No significa que no pase, pero es muy raro
que un proceso se mantenga durante un tiempo determinado en un lado de la campana de Gauss. Por eso se dice que hasta 7 mediciones podemos aceptar. Más de 7, fíjate a ver qué pasa. O sea, yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir de ahí empecé a mirar a ver qué pasa. No debería mantenerse del mismo lado, sino hay que hacerla bajar y que varíe como normalmente varía un proceso. Si no, hay algo raro que está pasando. El otro gráfico de abajo también lo mismo, ¿no? Nace de abajo, va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba y llega casi al límite. No pasó, pero es una señal de que el próximo puede salir afuera del límite. Bien, lo que vamos a hacer en la próxima clase es justamente eso, ¿no? Trabajar sobre valores, desarrollar el gráfico de control y analizarlo. Otra herramienta utilizada para la gestión de la calidad son la hoja de control, que es la que utiliza el operario para hacer las mediciones, histogramas, diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto, el diagrama de estratificación, el diagrama de dispersión y lo que nosotros conocemos como gráfico de control. Una hoja de control sería similar a esta, que son las que se utilizan para reunir y clasificar los datos que vamos a analizar después. Un histograma, todos conocen, es un diagrama de barras, donde justamente con lo que estábamos viendo nosotros como gráfico de dispersión de frecuencias, es lo que nos determina y de que nosotros gráficamente podemos ver cómo se comportó una variable determinada. Acá vemos que 7 alumnos sacaron un 6. Principio de Pareto. Principio de Pareto dice que la mayoría de los problemas son debido a pocas causas. Es decir, que yo definiendo todas las causas y atacando a muy poquitas, puedo llegar a solucionar gran parte de los problemas que tengo. Normalmente se dice que es la relación 80-20. Honestamente, cada vez que yo lo llevé adelante y lo realicé, nunca me dio exactamente el 80-20. Por eso yo soy más amigo de la definición de que muchos de los problemas se deben a muy pocas causas. Por ejemplo, un ejemplo de uso, estando en una automotriz, viene y se me plantea la necesidad de que se evalúen a todos los todo el panel de proveedores. Entonces yo dije, bueno, bárbaro, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es, digamos, cuál es la conveniencia de la fábrica? ¿Por dónde? Por los más críticos, por los que más facturan, por los de mayor tamaño, los de menor tamaño, ¿por dónde? Y no me dieron un criterio. Entonces yo utilicé el índice de facturación. Yo agarré y le pedí a compras cuánto me factura cada proveedor, es decir, cuánto me vende, cuánto me sale a mí, cuánto gasto en cada proveedor. Y a partir de allí dije, bueno, voy a hacer el diagrama de Pareto. Entonces hice un diagrama de barras como este que está acá, con las barritas azules, donde tenía el proveedor que más me facturaba, el que menos, y llegar hasta el último. Entonces, yo tengo 6, 9, a ver, 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 22, 23, creo que hay 24. El 80-20 famoso de este diría que de 24, el 80% de las causas está producido por el 20% de los... Perdón, el 80% de los problemas está producido por el 20% de las causas. Acá lo que yo diría es, el 80% de la facturación está dado por el 20% de los proveedores. Entonces, si dije que hay 24, el 20% son 4,8. Es decir, los primeros 5 proveedores que tengo acá serían a los cuales tengo que atacar primero porque son los que me generan aproximadamente el 80% de la facturación. Que Iveco, en este caso, tenía que pagar a sus proveedores. Una vez evaluado ello, ya debería pasar a los que siguen y así sucesivamente. Pero bueno, fue una manera de utilizarlo como para ver por dónde empezaba. También se utiliza para resolver problemas, ¿no? Después tenemos el diagrama causa-efecto, donde acá el gráfico de un pez, donde tenemos 6 ejes. Por lo general estos ejes son las M, que nosotros hablamos: mediciones, materiales, medio ambiente, método, máquina, mano de obra. Se plantea un problema y se empieza a analizar a través de un torbellino de ideas cuáles son los inconvenientes de acuerdo a cada uno de estos ejes. Así nomás, a mí lo que me ha pasado muchas veces es que hemos tomado decisiones sobre temas, sobre situaciones o sobre elementos aportados, pero que en una primera instancia tomábamos esa decisión y resulta que después el problema era otro. Es decir, muchas veces cuando uno dice, bueno, a ver, por ejemplo, qué sé yo, mano de obra, falta de interés de los empleados para recoger el alimento que puede ser reutilizado, desperdicio de alimento, falta de interés de los empleados para recoger el alimento. Entonces, bueno, uno toma una acción sobre eso, decir, bueno, lo capacitemos para que tengan más interés. Pero resulta que después, si uno empieza a aplicar otro método, que es el método de los por qué, termina dándose cuenta que el problema es otro, no es ese. Es decir, a ver, falta de interés de los empleados para recoger el alimento que puede ser utilizado. ¿Por qué? Porque considera que no es un alimento apto para volver a reusarse. ¿Por qué? Y porque la calidad del alimento no es buena. ¿Por qué? Y porque el proveedor que provee no garantiza calidad del alimento. ¿Por qué? Y porque la empresa no buscó un buen proveedor. ¿Por qué? Y porque los costos destinados para el alimento o no hay una política o no está el proveedor de alimentos, no está dentro no se considera un proveedor de producción, por lo tanto no está dentro del panel de proveedores. ¿Por qué? Y porque no hay una política en relación a los proveedores de servicio. ¿Por qué? Y bueno, porque no está dentro de los lineamientos institucionales de la organización. Entonces, fíjense en ustedes, si yo me hubiera llevado por el primer punto, falta de interés, bueno, lo capacitemos para mejorarle, para lograr un mayor interés por parte de los empleados, hubiera gastado lo mejor dinero en una capacitación que no le iba a brindar el resultado esperado.
porque, digamos, el problema es otro, no es la falta de capacitación de los empleados, sino es la falta de la empresa de no ponerlo o no tenerlo en cuenta como un elemento esencial dentro de lo que es los productos que se compran en la organización. O sea, la organización tiene en cuenta como proveedores solamente a los proveedores del proceso productivo y no a los proveedores de servicio también. Bueno, después tenemos el diagrama de estratificación, que también me permite ver de qué lado se acomoda las variables, de qué lado se repiten más. Es parecido a un diagrama de barras. Diagrama de dispersión también, de acuerdo a dónde están la mayor concentración de valores, me permite a mí decir cómo es el comportamiento de ese proceso. Bien. Con esto yo doy por finalizado el módulo. Vamos a dar un espacio de preguntas. Y si no hay preguntas, bueno, ya la próxima clase, ustedes van a tener una clase con el ingeniero Gareca y con el ingeniero Estrada de práctica sobre estos gráficos de control para poder hacer posteriormente el trabajo práctico. No sé si hay alguna consulta. Bueno, yo no veo ninguna, así que Claudia, ¿tenés algo para decir? Walter. No, Marcelo. Bueno, entonces la próxima clase, que sería la clase del día 10, tendrían la clase de práctica. El día 17, entonces, trabajo práctico número 5, defienden los impares. El 24 tendríamos semana de estudiante. Y el viernes 1 de octubre defenderían los grupos pares. ¿No? Sí, así es. Perfecto. Bueno, no habiendo preguntas, entonces les deseo un buen fin de semana a todas y todos. Pido a los docentes que se queden un segundito y que tengan un buen fin de semana y feliz semana de la primavera y del estudiante. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Adiós. Chao, profe. Hasta luego.